buen día. Movimiento a la Acción Directa, como siempre, los sábados a la mañana cuando podemos. Escuchamos al doctor Salles para aprender y para ir viendo qué es lo que está pasando en cada uno de los países, lo que pasó acá en este caso, a veces en este caso en Uruguay, pero acá en Argentina pasó exactamente lo mismo con la bancarización. Nadie protestó y acá estamos bancarizados, por lo menos la gente que cobra sueldo de una empresa está bancarizada. Así que bueno, ahora el doctor va a hacer una explicación y bueno, va a hablar también políticamente cómo se van gestando todas estas estafas, ¿no? Así que bueno, los dejo con el doctor con su alocución. Buen día, Laura, gusto estar en contacto con usted y con la audiencia de Radio Felicidad. Hoy vamos a seguir abordando un tema altamente preocupante que además ha desencadenado una situación de ansiedad por una vasta mayoría del pueblo uruguayo, que es el tema de la bancarización obligatoria. Recibimos cotidianamente aluvión de mensajes de personas, también de colectivos, pidiéndonos celeridad para comenzar con la campaña de recolección de firmas para habilitar un plebiscito a realizarse conjuntamente con el proceso electoral del 2019 para impedir con rango constitucional la bancarización obligatoria, compulsiva, coercitiva y por supuesto dejar librado a la voluntad, a la libre expresión de la voluntad de cada ciudadano el optar por bancarizarse o no. Esta ley es una ley que podemos catalogarla de ley perversa por los argumentos que a lo largo de la audición vamos a expresar. Queremos ser enfáticos en que la violación de la Constitución por parte del legislador que sancionó, que votó esta ley durante el periodo de gobierno de Mujica, con el ministro Lorenzo al frente de la cartera de Economía, fue la bancada mayoritaria. Hay que recordar que tenían mayoría en aquella época, también la tuvieron en esta legislatura hasta la deserción de Mujica. Decía que entonces votaba exclusivamente y paradójicamente por los legisladores del Frente Amplio. Es así que la responsabilidad exclusiva de esta flagrante violación de la Constitución la tiene el Frente Amplio. Queremos significar que en la lectura del diario de sesiones del Parlamento, el diario número 3911, que cualquier persona puede acceder al mismo vía internet o comprarlo en el INPO, está allí la expresión de motivos, el informe de las comisiones, tanto la mayoritaria del Frente Amplio como el informe de minoría de los partidos de la oposición, y es altamente ilustrativo este diario de sesiones porque, claro, en el mismo se producen intercambios de argumentos y se clarifica el espíritu que tiene esta ley. Ese diario de sesiones emerge claramente que se trata de una ley de bancarización. Y yo me voy a permitir leerles la página 98, ¿verdad?, de este libro de sesiones, que es el informe de minoría que se hace respecto de la ley 19.210. Y hemos denominado esta iniciativa como un proyecto de bancarización, porque efectivamente lo es.
se incorpora al sistema financiero todo el manejo de la economía en general y parte del concepto más fuerte que tiene es la obligatoriedad del pago de salarios y retribuciones personales a través del sistema financiero. Es decir, se produce efectivamente por ley, cuando pudo haberse elegido un camino más largo, pero mucho más genuino, que era el de la incorporación a distintos sectores de la sociedad a ese manejo financiero que no descartamos que el país en su conjunto lo tenga en el futuro. Tal como está planteado el proyecto de ley, en consideración los que van a ganar son los jugadores más Parece que se cortó la transmisión del doctor Salle, no sé qué es lo que pasa. Vamos a ver si es el mío o es de ahí. Aparentemente es de la radio. Lo que no se dice en esta parte de la discusión es que la coacción que sufrimos los ciudadanos es doble. ¿Por qué es doble? Adviertan el mecanismo, cómo funciona. La ley me obliga a ir a contratar, como vemos, al banco, que son los que están en situación de preponderancia de mercado, es decir, dominando el mercado. Además se trata de un oligopolio, se trata de un cartel de bancos privados, aparte del Banco República, con las problemáticas que tiene el Banco República, pero en el ámbito privado se trata de un cartel. Se trata de un cartel que además trabaja con el sistema de cabildeo, es decir, el sistema de los lobbies, que van a hablar con los legisladores para presionarlos y muchas veces para comprarlos, para que sancionen este tipo de leyes. Leyes prebendarias que privilegian el interés de estos carteles, ¿verdad? Bueno, carteles financieros de la plutocracia, de individuos mega ricos, que son los dueños, ¿verdad?, de estas instituciones. Les decía entonces que el cabildeo, el trabajo de los lobbies, ponen a estas instituciones en situación de preponderancia de mercado, de predominio de mercado. Entonces, el legislador me obliga a ir a golpear la puerta del banco para hacer un contrato bancario. Pero, ¿qué sucede cuando yo llego al banco? ¿Puedo negociar con el banco las condiciones de ese contrato? ¿Estoy en igualdad de situación para que la autonomía de la voluntad de las partes se exprese libremente y llegar a una situación de consenso para de alguna manera arbitrar las obligaciones emergentes del contrato en forma equilibrada, equitativa? No. Que cuando se va al banco se va a resignar, firmar un contrato de adhesión que ya tiene todas las pautas contractuales, todo el as obligacional perfectamente definido. Y entonces la posición, en muchas ocasiones bastante antipática, del banco es: tómelo o déjelo. Pero adviertan que este tómelo o déjelo, antes de la ley de bancarización, podía ser resuelto por el particular, por el camino, por la opción del déjelo. Es decir, efectivamente lo dejo, dar un portazo e irse del banco. Con la ley del Frente Amplio para privilegiar los intereses de los banqueros, esa persona no se puede ir y esa persona tiene que claudicar frente a la soberbia, a la preeminencia de estos poderosos que son los bancos y firmar el contrato de adhesión. Es decir,
hay dos instancias, hay dos episodios de violación de la libertad del ciudadano. El primero por parte del legislador frente amplista, que lo obligó a ir al banco, y el segundo por el lado del banquero, que lo obliga a aceptar las condiciones que podrán discutir y llegar a equilibrar posiciones. Bueno, de eso se trata esta ley, de una ley de esclavitud financiera, de una ley que deja al ciudadano común librado yo diría, al espíritu abusivo de ganancia que normalmente han evidenciado los banqueros. Resulta importante que se advierta que toda la masa de dinero del país, por imperio de esta ley anticonstitucional, está dominada por el sistema financiero. Y yo creo que lectura ahora una serie de conceptos y después les voy a decir quién los dijo y en qué año. Dice así: en este sentido, la propuesta, y era una propuesta de reforma del sistema financiero, es la siguiente: redistribuir el ingreso desde el sistema financiero a los trabajadores y los pasivos. En otras palabras, se trata de disminuir el volumen de riqueza que absorbe dicho sistema, es decir, el sistema financiero, para mejorar la capacidad de compra de la mayoría de la población. Es decir, la propuesta era que se produjera un proceso de transferencia desde las arcas de los bancos hacia los trabajadores y los pasivos. Esto lo decía el contador Danilo Astori en la revista Uruguay Hoy, número 6 del CIEDUR, en la página 9, en el año 1984, es decir, cuando estaba en la oposición. Y estábamos frente a un gobierno dictatorial que se había instalado en el país precisamente ¿para qué? Para tener las leyes que emanaban del consenso de Washington, es decir, las leyes que emanaban de los lobbies banqueros del norte, para precisamente implantar un sistema de economía financierizada que chupara los recursos de la economía real y los insertara en el casino, en la timba, en la especulación, en la usura del sistema financiero. Claro, pasó el tiempo y Astori devino en ministro de Economía y empezó a gobernar, y seguramente empezó a sufrir las presiones del sistema financiero internacional, pero también comenzó a disfrutar de las mieles que significa el poder, comenzó a disfrutar de todo el sistema de cabildeo que utilizan los poderosos para cooptar las decisiones de gobierno de quienes detentan o ejercen esas funciones ocasionalmente. Y allí se produjo esta terrible transformación, no solamente de Astori, de todo el Frente Amplio, que promulga esta ley. Lo hace nada más ni nada menos un individuo que perteneció a un grupo que mató, que robó, que secuestró, que extorsionó en nombre de la liberación nacional, contra la oligarquía banquera internacional, contra el neoliberalismo. Estamos hablando de José Mujica, que obviamente sufrió el mismo proceso de transformación espiritual, ideológico, político, moral, axiológico que experimentó la mayoría del Frente Amplio. Y se convirtieron en cipayos de los intereses del sistema financiero internacional. Y por eso viabilizan esta ley que contradice todo lo que habían manifestado cuando eran oposición. Es una ley que
por el contrario, obligatoriamente le mete la mano en el bolsillo al obrero, le quita la disponibilidad de su dinero, ganado con el sudor de su frente, le quita la disponibilidad de su dinero a los abuelos, que durante toda su vida trabajaron para tener esa disponibilidad, y se la entrega ¿a quién? Esta es la otra parte importante. Se la entregan a los banqueros. Y yo me permito exhortarles a ustedes que me están escuchando que lean y que revisen la prensa y que revisen los videos de aquella etapa del corralito, tanto en Argentina como en el Uruguay. ¿Recuerdan cuando los ahorristas del Banco de Montevideo, por ejemplo, se agolpaban en las puertas a exigir la devolución de sus ahorros? ¿Se acuerdan en Buenos Aires, cuando inclusive, se rompían las vidrieras y la gente desesperada porque tenía todos sus ahorros dentro del sistema financiero, fueron absolutamente estafados, vaciados? Recuerden los suicidios que han habido, tanto en Argentina, en el Uruguay. Recuerden aquella estafa, mega estafa de Collor de Mello, cuando se quedó con todos los ahorros de los brasileros, ¿verdad?, de los brasileños, en una medida de carácter absolutamente totalitaria. Pero vengamos más aquí en el tiempo, vengamos al 2008, cuando nos enteramos que a través de los productos financieros, los que se llaman los derivados financieros, los papeles, la ingeniería que utiliza el sistema banquero internacional para especular, para crear una suerte de Las Vegas planetaria, pero claro, en condiciones de predominio absoluto de mercado, y generaron la estafa de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que la pagó la humanidad entera, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está dominada por un cartel, por un oligopolio privado, es una institución privada que tiene el dominio de la máquina de hacer dólares, comenzó a hacer dólares como que fueran ravioles o chorizos, y emitió 17 millones de dólares. ¿Para qué? Para llevárselo a los banqueros, para rescatar, ¿verdad?, los activos tóxicos, toda esta terminología eufemística que es el lenguaje del estafador, para que en definitiva esas crisis, que no son crisis, que son estafas, produzcan el aumento de los grandes tiburones, es decir, los bancos más importantes que fagocitan a los bancos de menor tamaño. Bueno, toda esta perversidad que sucede en el ámbito financiero, banquero, nos habla de la naturaleza de estas instituciones y nos dice cuán perversa es la política de un gobierno que nos lanza a las fauces de esas instituciones en forma coercitiva, compulsiva, obligatoria. Estimados amigos, aquí no hay problemas de carácter ideológicos, problemas de carácter político partidarios. Aquí hay una sola defensa, la defensa de la libertad. Yo no estoy hablando para criticar partidariamente al gobierno, que vaya que ustedes saben que lo hago. En este caso, esta alocución es una alocución que lo que busca es hacer reflexionar sobre el concepto de libertad y fundamentalmente sobre el concepto de república. El concepto de república se afilia al concepto de interés general. Una república es tal cuando los gobernantes tienen en su espíritu, en su mente, se representan hacer normas para el beneficio del interés general. Cuando el legislador comienza a sucumbir frente a los cabildeos de los lobbies de los sectores poderosos y sanciona leyes de interés privado para favorecer a esos componentes
sectoriales, elitistas de la sociedad, ya se desdibuja el concepto de república y vamos a un sistema arbitrario, prebendario, que es lo que está consagrado en esta ley 19.210. El banco se apropia del dinero de ustedes. Ustedes no ingresan el efectivo directamente a su bolsillo, sino que pasa por imperio de la ley a un tercero ajeno a esa relación que ustedes tienen con la persona que le da el dinero, ya sea el Estado por ser jubilado, o la FAP, o ya sea el patrón por ser empleado, o el cliente por ser profesional liberal, y se mete, se introduce un tercero ajeno que es el banco, y de forma obligatoria, desvirtuando, desnaturalizando por completo la relación contractual, la relación jurídico-negocial, en una imposición sin precedentes. Esto es una ley típicamente soviética o típicamente fascista, ¿verdad? Pero para favorecer al banquero, a la élite. Quiero hacer referencia a otro aspecto muy importante. Esta ley demuestra que el gobernante siente absoluto menosprecio por la condición moral del pueblo uruguayo. Sí, amigos, con esta ley se invierte la carga de la prueba. Con esta ley queda muy claro que el gobernante considera al uruguayo ontológicamente un defraudador, ontológicamente un individuo deshonesto. No tiene el presidente Mujica ni el ministro de la época, el presidente de la época, José Mujica, y el ministro de la época, Fernando Lorenzo, ni el presidente actual, Tabaré Vázquez, ni el ministro de Economía actual, Astori, el derecho de presumir que los uruguayos somos defraudadores, que los uruguayos somos evasores, que los uruguayos somos malas personas, y que por lo tanto debe primar el principio de culpabilidad por encima del principio de inocencia. Y esta ley también afecta ese principio. Esta ley está hecha de forma tal de que el uruguayo es considerado ontológicamente un evasor, una mala persona, y por eso se tiene que tener un sistema que viola la Constitución, que viola la ley, que viola la intimidad para poderlo controlar. Eso es una actitud absolutamente irrespetuosa. Pero esa irrespetuosidad se acrecienta habida cuenta de que quienes nos consideran de esa manera son los individuos que deberían estar, y de hecho están muchos de ellos, investigados por la justicia, y algunos de ellos, como el caso de Fernando Lorenzo, procesados por la justicia. Y lo que es peor, hay una clase política que quiere, justamente la que votó esta ley, quiere eliminar el delito de abuso de funciones para privilegiar a Lorenzo, a Caloya, eventualmente también a Zimmer, del Partido Nacional, y que queden libres de cargos y culpa. Adviertan entonces, amigos, cuán hiriente es para el ciudadano uruguayo que individuos que están denunciados, individuos que están procesados, desde la cúpula, haciéndole el mandado a los bancos, nos menosprecien y nos traten como delincuentes. Y que incluso arbitren metodologías, mecanismos de control, de una suerte de gran hermano que nos controla toda nuestra vida íntima. Es absolutamente inadmisible. El llamado es por la libertad, el llamado es por la dignidad, el llamado es por la intimidad. No es político partidario, hace a la esencia de cada uruguayo. Y si cada uruguayo tiene autoestima, no importando el partido político que vote, tiene que oponerse a esta ley, porque esta ley lo agrede, esta ley lo esclaviza, pero por sobre todas las cosas, esta ley los menosprecia. Parte de la base de que usted, amigo, es un evasor ontológico, parte de la base de que usted es un estafador. Y yo creo que las personas que nos están
considerando de esa manera tan desvalorada, no tienen en absoluto legitimidad para hacerlo. Yo le digo que la mayoría de estos que promulgaron esta ley están denunciados. Miren, por ejemplo, el caso de Vázquez, Astori. El lunes que viene entra la denuncia. No me voy a ir por las ramas. Entra la denuncia por la negociación con apariencia criminal de UPM. Yo sí tengo derecho a sospechar de ellos. Fíjense qué situación paradójica. Ellos, gobernantes, me consideran a mí un evasor. Y gobiernan con leyes que violan la Constitución porque me menosprecian como evasor. Y sin embargo yo los voy a llevar al juzgado de crimen organizado el lunes que viene. Y con fundamentos. Pero no quiero quitar el foco de atención, porque esto es muy grande lo que está sucediendo en el país. Es precisamente lo que anunció Astori que venía de la mano con las políticas colonialistas. Lo anunció en el 84. En el 2017 se convierte en el cipayo de turno que arbitra las medidas para que se produzca una transferencia total de los dineros de los jubilados, de los obreros, de los dependientes, de los trabajadores liberales, de los profesionales liberales al sistema financiero. Le saca al pobre para entregárselo en bandeja al mega rico banquero caracterizado por su condición de usurero, especulador y estafador. Le tenemos que decir no a la obligatoriedad de la bancarización. Reitero, usted se quiere bancarizar, tiene todo el derecho del mundo, porque es el ejercicio de la libertad. Usted ejerce la libertad al ir al banco a contratar. Por el contrario, si usted va obligado por una ley, lo que sucede es exactamente lo inverso. Usted está esclavizado. Su comportamiento no es el comportamiento de un hombre libre, es el comportamiento de un esclavo que está cumpliendo la orden que le da el amo. Si usted quiere ver reducida su situación espiritual, su humanidad a la condición de esclavo, bueno, no firme por la incorporación de un artículo a la Constitución que prohíba la obligatoriedad de la esclavitud. Si usted quiere preservar su dignidad humana libre, tiene un compromiso con la firma y tiene un compromiso con que se establezca en la Constitución de la República una norma que le prohíba a los gobiernos de turno, susceptibles a la influencia de los lobbies de las élites, bancarizar obligatoriamente a los ciudadanos libres de este país. Gracias por escucharme. Nos reencontraremos entonces el próximo sábado. Laura, mucho gusto, muchas gracias, y nos reencontramos el próximo sábado. Bueno, acá el doctor acaba de hablar sobre bancarización, travestismo ideológico, esclavización compulsiva, esclavización a veces consentida. Y siempre decimos que las cosas que están pasando país por país, cada país tiene su flanco débil y sobre eso trabaja el sistema, ¿no? La plutocracia o cleptocorporatocracia. Fíjense Venezuela, por donde trabajan en Argentina, México, bueno, México siempre con esos problemas con el combustible y sociales, por supuesto, étnicos. Así que creo que todo va sumando a lo que es la acción directa. Y por otro lado, también queremos apoyar, como es una acción directa, esta acción que se hace en Uruguay. Podría repetirse copiarse, no está por ahí, repetirse desde el punto de vista defendiendo los derechos, no a la bancarización y no a tantas otras cosas, no a la televisión basura, no a la radio lumpenburguesa, no al discurso único, no a los
la politocracia, ¿no? A los políticos corruptos, al sistema de votación, todo ese sistema que es parte de esto, ¿no? Porque la bancarización es uno de los renglones donde este sistema séptico, ¿no? Una sepsis generalizada